Pulls up with a double. With the game scoreless and the Dodgers second, Gil Hodges the batter. Hodges hits a pop fly into shallow center. Aparicio and Fox both go after it. Louis grabs the ball, they collide, and down go the Little Magicians. But they bounce right back up again. Aparicio clutching the ball. Para mí, Luis Aparicio es excepcional. Perseverante. Profesional. Leal. Excelencia. Respeto. Inteligencia. Carácter. Grandeza. Maestría. Disciplina. Defensa. Calidad. Amor. Espectacular. Completo. Perfecto. Un ídolo. El grande. El orgullo de ser venezolano. Un señor. A mí me conoció a la gente, fue por el nombre de Luis Aparicio, por el nombre de mi padre. Porque yo no era el jugador era papá. El tío mío también jugaba béisbol, Ernesto. Por eso que a mí el nombre mío es Luis Ernesto Aparicio, por él. Luis Aparicio ya descollaba como el hijo de Luis el Grande y como con una proyección superior al padre probablemente. Y a los 19 años Antonio Herrera Gutiérrez, que había recibido a un Cardenales fundado en 1942, decide irlo a buscar a Maracaibo. Yo estaba viviendo en Carora, yo vivía en Carora, y el Gavilanes era de mi tío y de mi papá, que era profesional. Aparicio, su verdadero despegue es cuando juega con el Caracas, que tiene que jugar segunda base, porque el sobre todo era carrasquero. Entonces juega una temporada en segunda base y ahí empieza a mostrar cosas. Y entonces vienen los Medias Blancas y lo contratan. Aparicio pasó 2 años en las ligas menores de los Medias Blancas de Chicago, pero no cabe duda de que su ascenso a las mayores no tuvo nada que ver con, digamos, con un golpe de suerte, sino simple y llanamente porque estaba listo para jugar. Cuando él comienza con el equipo de los Medias Blancas, pues llega para sustituir al Chico Carrasquel, que fue su tutor. Un movimiento que causó todo un revuelo en Chicago, porque Alfonso Carrasquel, en ese lapso de 5 años, de 1950 a 1955, había sido el mejor shortstop de la Liga Americana. Y de un día para otro el equipo decide cambiarlo, para darle el puesto a un muchacho que tú no sabes a dónde va a llegar. El que más me ayudó en todo fue Alfonso. Alfonso se hizo cargo mío de que salimos imagínate que íbamos en el avión, iban 5 sobrinos de él. Iba Luis Aparicio, iba él. Y él se sentó conmigo y dijo, los sobrinos mandó para coach. El Chico es casi un padre casi fue un padre para Luis. La manera como el Chico habla de Luis y como Luis habla del Chico, bueno, es como si estuvieras escuchando a un padre hablar de su hijo, un hijo hablar de su padre. El propio Carrasquel considera que Luis Aparicio no solamente iba a ser su heredero, sino que inclusive lo iba a superar. Y en Luis hay una condición humana, que es que ha sido un hombre de retos. O sea, cada vez que a Luis le han puesto un reto, él ha tratado de superar ese reto y la mayoría, por supuesto, los ha superado. Definir qué era lo que tenía Luis, de todo. Podía correr para el left field, podía correr para el center field, podía correr para el territorio de foul y le llegaba todo porque nadie tenía una velocidad tan espectacular y una explosión en su carrera para hacer eso. Luis medía muy bien lo que hacían los pitchers, el movimiento, lo estudiaba, lo analizaba. Con el movimiento de la cabeza del pitcher yo sabía si me iba a tirar primero o me iba a tirar hacia abajo. Y como cogía la pelota, pues los pitchers siempre llegan y hacen así. Entonces, cuando están así, fíjate cuando ves un juego dice para que veas cómo ellos empiezan a mover la bola aquí atrás, hasta que la cojan por donde ellos quieren cogerlo. Entonces, ahí tú te fijas si como cogió la bola. Si la bola es recta o van a tirar curva, porque si la corren así y tiran recta,
A lo que la coge de otra manera, eso va a cambiar el lanzamiento. Eso fue una de las cosas que me ayudó mucho a robar base. La base robada había pasado a un segundo plano hasta que llega Luis. Cuando llega Luis se convierte de nuevo la base robada en un instrumento importante para la ofensiva del béisbol. Cuando vieron que el porcentaje mío era, vieron, no, te sale cuando tenga buen jump, que dicen ellos, buen brinco, pues. No es cogerle tanto al pitch, sino irle caminando poco a poco, pero que te agarra a ti. Cuando el pitch esté listo, que ya tú sabes que no puede lanzar, si no pajón, arranca, porque no puede lanzar para otro lado. Una vez estábamos jugando en Washington y yo lo veo, vino a batear un señor llamado Frank Howard, un hombre que medía como 2 metros. Él estaba en primera base y lo veo jugando allá en el left field, en la grama, montado allá en la grama. Y el señor está solo. Y yo le hago señas. Me dice, quédate tranquilo. ¿Ven? Como en efecto, ese hombre dio un rolling, un misil, de frente a Luis Aparicio, allá, y tiraba a primera base, perfecto. Cuando terminé la línea, llegamos logrados. Le digo, bueno, Luis, ¿qué hacías tú ahí? Me dijo, no, quédate tranquilo, Juan. Yo los conozco a todos. Aparicio going back, and he makes the catch. Yastrzemski all the way around second base, and they throw over to first for a double play. Que dependía del pitcher de uno también, porque uno se pone de acuerdo con el pitcher de uno. ¿Cómo le vas a pichar? Y uno tiene que ver cuál es el mejor lanzamiento. Eso es más complicado que el carrizo. Tiene que saber más o menos el mejor lanzamiento que tiene el pitcher, la situación en que está. Él tiene unos reflejos naturales increíbles. Yo le echaba mucha broma porque él podía estar hablando contigo y yo acá, increíble, no al lado de él, aquí detrás de él. Y le tiraba algo y él reaccionaba y la agarraba. Yo de verdad que no lo recuerdo nunca haberlo visto hacer un tiro mal a primera o alguna de las bases. Eso era un brazo, además de potente, muy educado. Lo más grande de Luis Aparicio y las circunstancias más importantes que marcó una época en el béisbol. Le dio e institucionalizó el fildeo como algo señero del juego, como algo que venía siendo despreciado en las estadísticas. Luis Aparicio está considerado el hombre más inteligente jugando béisbol en Grandes Ligas en los tiempos de Luis Aparicio. Little Louis Aparicio. Fue un hombre que impactó el juego de béisbol. Lo impactó porque Luis contribuyó a transformar el juego sustentado en la ofensiva, en el jonronero, en el jugador de 120 carreras y 40 jonrones, lo transformó, junto con Nelly Fox y otros del equipo Media Blanca, al juego pequeño, al bateo corrido, al robo de base, al toque de pelota. Fue el mejor shortstop en su momento. Básicamente entre 1956 y 1973 están sus 9 guantes de oro. Cuando Luis Aparicio se retira, era el número 1 de por vida en doble plays, en asistencias y en juegos entre peloteros del shortstop. Había tenido una cadena de bases robadas de 9 años consecutivos, líder de la Liga Americana, que nadie lo ha hecho todavía desde entonces. Bueno, y todo eso se confabuló para hacer de él un pelotero élite y para que al final fuese elegido el Salón de la Fama. Nosotros estábamos transmitiendo un juego y termina el juego de pelota y arrancamos en 2 carros. Carlos González se va con Luis Aparicio en su carro y yo no llevé carro esa vez, me vine con Pepe Delgado. Y venía Luis y Carlos adelante, nos íbamos a parar en la famosa parada de la Encrucijada y de repente, bueno, vamos en el carro, vamos detrás de ellos y teníamos puesto Radio Rumbo. Estaba oyendo el juego, entonces tocaron una fanfarria y pararon el juego para anunciar que yo había entrado de la FARC. Después a Carlos González no le gustaba mucho manejar de regreso, ¿no? Y entonces en lo que iban de regreso, le dice a Luis, toma las llaves, y Luis se pone a manejar. Y Carlos González viene adelante de copiloto y al despedirse nos dice, no le llevo nada, tengo un chofer del Salón de la Fama. Cuando entré al Salón de la Fama hace 30 años, yo me acuerdo que yo era el papá de los Leones del Caracas y me acuerdo que pararon el juego, en Caracas, el juego Caracas Tigres, y cuando todo el mundo se enteró que Aparicio había entrado al Salón de la Fama, la gente empezó a cantar el himno nacional, se me pararon los pelos de la emoción
Y fue algo realmente un orgullo para Venezuela tener un primer venezolano en el Salón de la Fama. Y llegar al Salón de la Fama era, había que hacerlo con 500 honrones, con 300 victorias, con otra serie de virtudes ofensivas que no las tenía a pesar de haber conectado casi 2.700 hits, haberse robado 500 bases, pero fueron ese par de circunstancias en las cuales fue excelso, y con dos cualidades excelsas como esas, pues la puerta del Salón de la Fama en algún momento se iban a abrir. When I first come to this country 30 years ago, I was a young with very little in my pocket, but full of dreams and a whole world to gain. There were moments of disappointment and frustration, but my love for this great game of baseball and the help and the encouragement and I got from my teammates and friends were stronger than obstacles. However, the hope of fame for me was just a faraway dream. I worked hard to do my best for my team, for the fans, for all those who also love this game. Today, 30 years after I first come to this country, I thank to you very much. I thank to God to give me the ability to play the greatest game in the world. Thank you very much. Yo empecé a trabajar con Cardenales, necesitábamos un manager y a mí se me ocurrió la idea de hablar con Luis Aparicio para ofrecerle que fuera dirigente de Cardenales y a la vez jugador activo. Y lamentablemente Aparicio empezó a dirigir cuando ya el béisbol empezó a tener un cambio un poco radical, donde ya los jugadores eran demasiado importantes y entonces había que tratarlos de una manera diferente, y eso no fue con que Luis fue enseñado. Pues. Las maneras que me tocaron a mí fueron buenos. Él llegaba cuando vos que le fallabas una sella y una cuestión, terminaba el juego y todo el mundo entraba al clubhouse. Y ese paraba en el medio. Y si era Luis Aparicio era acá. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué le iba a decir yo? Si esas señas no eran esas. Exigía mucho. Yo pienso que Luis exigía tanto como se exigía a sí mismo como pelotero. Yo creo que a él le tomó algún tiempo entender que todos los otros peloteros que estaban jugando no eran Luis Aparicio. Él era de los managers que iban a la lomita y nada de, épale, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Preguntándole nada al catcher. No, él llegaba y extendía la mano, dame la pelota. Si yo llegué aquí ya es porque te voy a sacar. Con el que más duró fue con La Guaira, donde realmente tenía un equipo bravo, fuerte, y él le sacó partido a una cantidad de importados que él mismo ayudaba a traer, ¿no? Yo creo que Luis Aparicio convirtió a La Guaira en un equipo que podía competir por la victoria, en términos generales. Hay una anécdota con un lanzador que tuvieron las Águilas, que un día llegó a lanzar, había amanecido, cuando el día anterior le había dicho que le tocaba su turno. Y llegó al primer inning que le cayeron a batazos. Entonces sale Luis, entonces el pitcher le dijo, no, señor Luis, si usted quiere me sacar, no, te voy a sacar, no. Te tienes que quedar aquí porque ese sol que está ahí, no me lo voy a llevar yo solo. Además, tú sabes por qué lo estoy haciendo. Y lo tuvo 3 innings. Imagínense ustedes una persona amanecida en un juego a las 11 del día, 12 del día, un domingo en Maracaibo. Entonces son situaciones que expresan lo que Luis como exigente en su disciplina. Y lo mismo es hoy en día con toda su familia. Yo creo que en Venezuela estamos bien atrás de lo que se llama Aparicio como pelotero, Aparicio como persona, Aparicio como representante de Latinoamérica, Aparicio como Hall de la Fama. Yo creo que nosotros debiéramos inculcarles a estos muchachos jóvenes de nuestro país quién fue Luis Aparicio. El no haberlo visto no justifica que no conozcamos lo que él hizo. Probablemente la gente no sepa, ¿no?, que hoy en día para que un Miguel Cabrera exista, para que un Joan Santana, un Félix Hernández, un José Altuve, tuvieron que primero existir un Chico Carrasquel, un Luis Aparicio, un David Concepción. Debería resaltarse eso porque lo que hizo Luis Aparicio no es poquita cosa. ¿Cuántos peloteros pueden haber jugado en las Grandes Ligas desde 1900 hasta la fecha?
algo así como entre 23 a 25 mil peloteros. ¿Cuántos de esos están en el Salón de la Fama? Para mí, Luis siempre había sido una leyenda, y siempre lo veía pues en un pedestal muy alto. El mejor pelotero venezolano que yo haya visto. Ese es el gran ídolo de todos los tiempos.